Descalificación crediticia, suba de la tasa de interés e incertidumbre política afectará negativamente al tipo de cambio y a la bolsa de valores. Bienvenidos, soy Washington López, economista y especialista en los mercados financieros. Y esto es Gestión y Bolsa. Dentro de las noticias más importantes tenemos la reducción de la calificación crediticia al Perú después de 20 años, el retiro de estímulos por parte del Banco Central de Reserva subiendo la tasa de referencia de 0.5% a 1%, una inflación con datos ascendentes cerrando en 5% en agosto, una ligera aprobación por parte del presidente Castillo a pesar de la incertidumbre respecto al nombramiento de los directores del BCR, una recuperación de la economía peruana en 23.45% en julio y una suba de 17% de la Bolsa de Valores de Lima, en donde la acción Volcán subió más de 100%. Según las últimas encuestas, el 66% de los peruanos cree que la situación económica del país estará igual o peor en los próximos 12 meses. El viaje de nuestro presidente Castillo a Estados Unidos y a México nos permitirá hacer una diplomacia directa con organismos financieros y empresarios norteamericanos con la finalidad de promover la reactividad económica del país. Un informe de la Sociedad Nacional de Industrias, SNI, revela que durante el periodo de abril y junio del 2021, el 76% de las empresas industriales afectadas por la crisis del coronavirus ya estaban operando. Sin embargo, mucha cautela con la inversión, ya que el 72% de las empresas no planea realizar inversiones durante el mismo periodo de tiempo. El Producto Bruto Interno creció 41.9% en el segundo trimestre del 2021 respecto al mismo periodo del 2020, marcando el final de la recesión causada por la pandemia del coronavirus en el Perú. Agradecemos a los diversos medios de prensa y en principal al diario Gestión, que hoy nos reconoce como los principales financial advisors que anticiparon la depreciación de la moneda peruana desde la cotización de 3.60 a inicios de año, generando una ganancia superior al 14% por ahorrar en la moneda correcta a todos los seguidores del diario Gestión. A continuación, pueden ver los artículos más relevantes que hemos publicado antes del proceso electoral y en el transcurso de la segunda vuelta, asesorando de manera correcta a todos los lectores. Recordemos que desde el año pasado recomendamos ahorrar sus excedentes en dólares, protegiendo sus inversiones del riesgo político y los riesgos internacionales que nosotros detectamos. Los inversionistas que siguieron nuestra recomendación han podido comprar dólares en el rango de 3.25 a 3.35 soles por dólar, optimizando su portafolio en más del 30% por rentabilidad cambiaria. En el gráfico adjunto podemos observar claramente que la economía realizó un crecimiento importante desde febrero de 2021 hasta abril, en donde inicia la incertidumbre política y da inicio a una desaceleración significativa. El Producto Bruto Interno creció 41.9% en el segundo trimestre de 2021 respecto al periodo de 2020, marcando el fin de la recesión causada por la pandemia. En el primer trimestre de este año, el PBI creció 3.8%. Contribuyeron al crecimiento el buen desempeño de los sectores hoteles y restaurantes, creciendo más de 400%, construcción creciendo más del 200% y el comercio creciendo 80% en promedio. El INEI indicó que influyó la recuperación de la demanda interna, que se expandió 44.8%, impulsada por una mayor inversión y el consumo. Luego de 4 trimestres de baja en el 2020, Perú acumuló 2 trimestres consecutivos en positivo en este año. En el segundo trimestre, las exportaciones peruanas aumentaron 43.9%, mientras que las importaciones aumentaron 54.9% sobre igual trimestre al 2020. China sigue siendo el primer destino de las mercancías peruanas con el 33%, seguido de Estados Unidos con el 12%, Corea del Sur 6%, Canadá 5% y otros 4%. Desde nuestra perspectiva, analizamos 4 factores de riesgo que afectarán a la economía en los próximos meses. La disminución de la calificación internacional crediticia del país, sumado a la suba de tasas de interés por parte del BCR y al aumento de la incertidumbre política
frente a los impuestos a las mineras, cambio de constitución, discrepancia con el Congreso, directores del BCR y ministros cuestionados, creemos que son las variables que son de riesgo e impactarán negativamente a la economía, la bolsa de valores y el tipo de cambio. Moody's Investor Service rebajó la calificación del país desde A3 a Baa1, enviando una señal de alerta a los inversionistas sobre la situación del país y el gobierno de Pedro Castillo. Ni siquiera en los peores momentos de inestabilidad política, cuando el país llegó a tener más de 3 presidentes en una semana, las calificadoras internacionales castigaron al país con una evaluación menos favorable. En un entorno político continuamente polarizado y fracturado, ha aumentado el riesgo político y se ha debilitado considerablemente la capacidad de formulación de políticas, argumentó Moody's. Estas condiciones han afectado negativamente la confianza de los inversionistas y han deteriorado la fortaleza económica del Perú, lo que ha afectado negativamente a las perspectivas crediticias del Perú a mediano plazo. La consecuencia más directa del recorte de Moody's es el encarecimiento del crédito hacia el país. Es decir, Perú tendrá que pagar mayores tasas de interés cuando pida dinero prestado porque es considerado más riesgoso. También afecta las condiciones del crédito para los empresarios cuando requieran sacar liquidez para sacar adelante algún proyecto. En conclusión, como es una mala señal para los inversionistas nacionales y extranjeros, esto puede tener como consecuencia una fuga de capitales del país, afectando seriamente al empleo. El índice de precios del consumidor, o más conocido con las siglas IPC, incrementó en agosto en 0.98%, otorgando un resultado por encima de lo esperado de 0.23%. El traspaso de un mayor tipo de cambio a los precios y la suba de los commodities en general, teniendo en cuenta los insumos importados como alimentos, trigo, maíz y soja, combustibles, gas y petróleo, y los metales en general, siguen explicando la buena parte del avance de los precios. Con este resultado, la inflación en términos interanuales volvió a aumentar de 3.8% en julio a 5% en agosto. Es importante resaltar que la depreciación de la moneda local de 15% aproximadamente y su posterior traspaso a los precios hacia los bienes de insumo importados, precios expresados en moneda extranjera o atados a la evolución del tipo de cambio, estaría incidiendo de manera importante en la aceleración de la inflación. Según cálculos preliminares propios, más de 1.5 puntos porcentuales de la tasa interanual de inflación de 5% están explicados por el aumento registrado en el tipo de cambio. En nuestro escenario base de previsiones anticipamos que la inflación se ubicaría entre 4 a 4.5% a fines de este año. Sin embargo, esta variable ha venido sorprendiendo al alza, en particular en los 2 últimos meses, en el cual ha aumentado muy fuerte su tendencia. Como mencionamos anteriormente, es probable que las expectativas inflacionarias sigan escalando. El riesgo, entonces, es que los incrementos de los precios se generalicen, tornando aún más persistente el avance de la tasa de inflación. En ese contexto, el BCR empezó en agosto a retirar los estímulos monetarios. Estimamos que este proceso va a continuar en el corto plazo. Se puede observar que desde el 2017 al 2019 existe una relación directa entre la inflación y el tipo de cambio, por lo que hoy un mayor tipo de cambio generaría presiones inflacionarias, lo que obligaría al Banco Central a elevar la tasa de interés, provocando una desaceleración del sector real en la economía, y este efecto también se daría negativamente en la bolsa de valores. En ese contexto, el directorio del Banco Central de Reserva decidió elevar la tasa de interés de referencia de la política monetaria contractiva de 0.5% a 1%, con el objetivo de controlar la inflación y estabilizar el tipo de cambio. Este nuevo nivel para la tasa se encuentra aún por debajo de todo lo observado previo a la crisis del COVID, desde que se implementó el esquema de meta inflacionaria, y en términos reales se mantiene aún en terreno negativo, menos 2.1% a agosto y menos 0.5%. De esta forma, la posición monetaria sigue siendo expansiva. En consecuencia, existen diversos argumentos para confirmar que se mantendrá al alza el tipo de cambio. Por un lado, el riesgo político y las tendencias de un partido comunista o izquierdista. El fortalecimiento por el lado externo con el inicio del tapering por parte de la Reserva Federal.
y la continuación en el crecimiento de los precios de las materias primas por la recuperación de la demanda internacional. Todo ello debería obligar a reaccionar al Banco Central de Reserva y elevar las tasas de interés, encareciendo los costos de los créditos y alejando a los inversionistas del país, afectando negativamente a la bolsa de valores. La aprobación en la gestión del presidente Castillo subió a 42% en septiembre, 4 puntos porcentuales más que el mes pasado del 38%, según la última encuesta de Ipsos Perú, encargada por el diario El Comercio. El estudio revela que también subió la desaprobación al mandatario de 45% a 46% entre agosto y septiembre, mientras lo que no se precisó fue una respuesta del 12% de los que se quedaron sin votos. Detectamos dos tipos de escenarios en la situación política, los cuales denominaremos Castillo de polo blanco y Castillo de polo rojo, impactando las decisiones en el aspecto económico. En el escenario de Castillo de polo blanco, deberá mostrar un alejamiento a Cerrón y a su partido, respetando el Estado y la Constitución, disminuyendo la especulación respecto a ideas izquierdistas o comunistas, haciéndose presente y comunicando más respecto a la incertidumbre de las decisiones que mencionaremos más adelante. Estas variables en lo económico generaría menor grado de la salida de capitales, aumentaría la confianza extranjera y empresarial y generaría una depreciación moderada en el tipo de cambio, una ligera recuperación en la Bolsa de Valores de Lima, en definitiva lo veríamos muy de corto plazo. En el escenario de Castillo, de polo rojo, se reflejaría una influencia directa de Cerrón en las decisiones de Castillo. No se respetaría el Estado ni el derecho a la Constitución y se impulsaría hacia un referéndum para una nueva Constitución. Continuaría aumentando la incertidumbre con un silencio hacia las decisiones en los puntos claves que podrían más nerviosos a los inversionistas. El impacto en lo económico sería una salida masiva de los capitales, una degradación en la confianza empresarial, mayor depreciación de la moneda, aumento del riesgo país, aumento de los bonos soberanos y disminución de la inversión extranjera, lo que impactaría fuertemente en una caída en la bolsa de valores. Las variables que hemos detectado como factores de riesgo en el corto y mediano plazo frente al escenario político son las siguientes: interpelación a ministros, asamblea constituyente, designación del presidente del BCR, designación de los directores hacia el Banco Central, vacancia presidencial e impuesto a las mineras. Bajo nuestro análisis, es importante que se defina positivamente tanto el director del BCR, Julio Velarde, como a los miembros del directorio, para que el mercado vuelva a recuperar la confianza y no se genere este escenario totalmente negativo. Sumándolo a ello el desgaste del gobierno de Pedro Castillo, debilitando sin liderazgo y con una bancada congresal sin experiencia. El oficialismo parece dividido en la bancada y el gabinete es controversial y la falta de capacidad de gestión aumentaría el proceso correctivo. Puede ser el peor gabinete en décadas. Estamos a puertas que inicie una tormenta perfecta, una crisis económica sumado a una tercera ola por la pandemia y una incapacidad de gestión por parte del gobierno. Si Castillo no reacciona, seguirá derrochando el capital político y se seguirá aislando, y el desencanto de la población va a empezar a aumentar y se puede tornar en un escenario altamente negativo para la economía, la sociedad y la política. En conclusión, bajo la perspectiva del riesgo inflacionario, la gran inyección de liquidez que emitió la economía para poder salir de la crisis del coronavirus, hoy está generando como consecuencia unos altos porcentajes de la inflación, sumándose a ello la recuperación de la demanda por la disminución de los casos COVID y las presiones externas como el alza de precios de los commodities y el potencial inicio del tapering por parte de la Reserva Federal. Esto presionaría al BCR a contrarrestar estas fuerzas, manteniendo alzas en las tasas de interés continuas más agresivas, las cuales ya iniciaron en agosto y han desacelerado las inversiones y producción global del país. Por otro lado, la baja de la calificación de grado crediticio es una señal negativa para los inversionistas, que ingresarán menos capitales a nuestro país por ser una economía más riesgosa. Internamente se produce una elevación del costo del dinero, que desincentiva el consumo y las inversiones internas del país por ser un financiamiento más caro.
En conclusión, se podría producir un triple colapso si se agudiza el riesgo político, continuando Castillo con una desaprobación alta y casi nula comunicación con el pueblo y las políticas arbitrarias, el riesgo inflacionario con mayores precios internacionales y políticas monetarias contractivas de Estados Unidos, y que se produzcan los efectos rezagados de la reducción de calificación crediticia del país, lo cual podría regresar a la economía a una recesión a finales de año o inicios del próximo. En videos anteriores que grabamos para Gestión y Bolsa, siempre posicionamos nuestra visión negativa tanto para el tipo de cambio y la Bolsa de Valores de Lima, recomendando tener una estrategia defensiva en donde tengan sus ahorros en dólares y estén en sus inversiones en cash, fuera del riesgo de la renta variable, ya que proyectamos este gran desplome que vive actualmente las principales acciones de la Bolsa de Valores de Lima. Nos estaban anticipando esta corrección, la cual ha empezado pero no ha finalizado. Nosotros creemos que el mercado peruano está preparado para una corrección mayor y esto en definitiva va a afectar a que la Bolsa de Valores de Lima corrija un 10% más adicional del que ya viene generando. Redonda 4 y la continuidad del debilitamiento del sol a la zona de 3.95, 3.99 bajo la teoría técnica. Que el EPU va a volver hacia la zona de $30, va a tener una corrección la cual va a cubrir todo este espacio de suba que se generó igual en marzo del 2020, el cual tiene como objetivo la zona de 29, 28 dólares de mediano plazo. En los principales bancos del país, el tipo de cambio se ubica en el rango de 4.05 la compra y 4.15 la venta, mientras que en el mercado paralelo o los famosos cambistas se ofrece de 4.09 a 4.12. El BCR informó que en lo que va del año ha ofertado más de 11.000 millones de dólares en el mercado cambiario, mediante ventas en el mercado spot y en el mercado de derivados. Luis Oganes, jefe de investigación de mercados globales de JP Morgan, afirmó que ante la incertidumbre política que vive el país, existe una tendencia muy fuerte hacia la dolarización tanto en el crédito y en los depósitos. De seguir este sendero radical de extrema dolarización, el tipo de cambio podría llegar a la zona de 6.50 con una depreciación superior al 40%, según JP Morgan. En el plano internacional se observa también un fortalecimiento global del dólar por el mejor rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos y el anuncio del tapering. Por otro lado, el reciente anuncio del Banco Central Europeo sobre el retiro de la ayuda económica de emergencia mediante la reducción gradual de sus compras de bonos ha generado una presión positiva hacia el dólar a nivel mundial. Nuestra conclusión para el tipo de cambio, luego del estudio de impacto de todas esas variables, continúa negativa. Creemos que la decisión de Moody's de reducir la calificación crediticia de A.3 a BB1 ha puesto presión sobre el tipo de cambio. Sumado a ello, que la incertidumbre política sigue afectando a la salida de capitales y genera en el corto plazo una proyección a valores de 4.25-4.30. Este escenario podría profundizarse si la Reserva Federal de Estados Unidos inicia el tapering, lo cual le daría valor al dólar a nivel mundial, o de lo contrario, que Castillo no nombre a Velarde como presidente del BCR, lo cual en definitiva podría llevar un tipo de cambio a la zona de 4.50-4.75. Como podemos observar, el tipo de cambio ha alcanzado el primer objetivo que proyectamos en los videos anteriores de Gestión y Bolsa, cuando la cotización corrigió a 3.60 luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. La cotización de 4.10 alcanza los máximos del canal que proyectamos desde el desplazamiento de onda 5, por lo cual podemos llegar a la conclusión de que una corrección en el tipo de cambio es totalmente viable y aceptable para que la tendencia alcista respecto al ciclo depreciativo del sol respecto al dólar continúe al segundo objetivo, el cual identificamos en la zona de 4.40-4.50 soles por dólar. Claramente, podemos detectar que nos encontramos en el desarrollo de la onda 3 actualmente, el cual debe generar esta corrección a valores de 3.90-3.95 para posteriormente ir a la zona de 4.40 como proyectamos como onda final de onda 5 en este objetivo número 2. En base a los números Fibonacci, podemos detectar que la máxima extensión de la onda 5 en base a la onda 1 es 4 veces el valor de la 1, lo cual medimos este comportamiento de onda 1 de 2.50 a la zona de 2.83, teniendo como resultado
desde los mínimos del Onda 4 de 3.20, un objetivo bajo esta extensión a la zona de 4.43, un valor exacto que creemos que en definitiva debería darse en los próximos meses. Analizando el gráfico mensual y los ciclos del tipo de cambio, podemos observar de que el RSI, que es un indicador que mide la sobrecompra y sobreventa del activo, está en valores de 85, alcanzando el 2016 valores de 90 e incluso valores de 97 cuando alcanzó por primera vez el tipo de cambio en la zona de 3.65. Por lo cual creemos que a través de los diseñadores técnicos hay espacio para que el tipo de cambio continúe subiendo al objetivo 2 mediante esta situación económica que hemos comentado en el video de gestión y bolsa en base a la descalificación crediticia y a la suba de tasas de interés. Tanto el tipo de cambio como la bolsa de valores han sido los más afectados en base a estos riesgos políticos, debido a la alta sensibilidad que tiene en base a la especulación de un partido comunista o izquierdista que representa el partido de Castillo. Sin embargo, es un escenario especulativo no comprobado, pero que la expectativa provocó una caída de más del 36% de la bolsa de valores de Lima y una pérdida del 14% en el tipo de cambio. En el primer cuadro podemos observar la variación porcentual de la Bolsa de Valores de Lima y sus principales acciones, generándose una profunda pérdida de valor desde el inicio de la primera vuelta, en donde se confirmaba la participación de Pedro Castillo con Keiko Fujimori a fines de agosto, en donde las acciones de la Bolsa de Valores de Lima reflejaban su peor desempeño. El índice EPU, ETF, que refleja el promedio de la Bolsa de Valores de Lima, llegó a corregir 33%, en donde acciones como Credicorp e Intercorp perdían más del 40%, Alicorp menos 45% y las principales mineras de oro, sea Buenaventura y Cerro Verde, perdían más del 43% en el valor de sus acciones, siendo la más afectada Volcán, llegando a perder 64% de su valor, alcanzando mínimos de 0.29 centavos por acción. A la par, le mostramos a continuación el comportamiento que fue el acelerador de la caída de la Bolsa de Valores de Lima, el cual se genera desde que asume Pedro Castillo como presidente de la República el 28 de julio de este año, cayendo aproximadamente desde esa fecha la mitad del porcentaje de variación que podemos ver en las principales acciones. Podemos concluir que el mercado de valores triplica la sensibilidad generada hacia el tipo de cambio, perdiendo más de 33% de valor y 64% de valor la acción más líquida, la cual identificamos con la minera Volcán, generando esta profunda corrección tan solo por una expectativa de lo que va a ocurrir en el gobierno de Castillo, sin tener ningún cambio en el escenario actual, solo bajo un adelanto de lo que pudiese ocurrir en un peor escenario de comunismo o suba de impuestos a las mineras en el gobierno de Castillo. Sin embargo, es importante resaltar la recuperación que ha tenido el mercado accionario en las últimas semanas, potenciado principalmente por la disminución del riesgo político en escenarios favorables frente a los impuestos de las mineras, pero lo que en definitiva no deja de ser una expectativa frente a la decisión final del gobierno actual de Castillo. Como podemos observar en el cuadro a continuación, la Bolsa de Valores de Lima, desde el piso alcanzado de fines de agosto, ha generado un comportamiento positivo de 13% a favor, recuperando parte de las pérdidas que viene generando en el primer cuadro que hemos revisado desde el inicio de la segunda vuelta. Acciones como Volcán, Casagrande y Aceros Arequipa son los que mejor rendimiento han generado, logrando 110%, 69% y 40% respectivamente. Escenario que nos otorga confianza en pensar que existe posibilidades de que estemos dentro de un cambio de tendencia e inflexión importante en el mercado accionario, que en definitiva va a depender de cómo se vaya integrando la incertidumbre política a este efecto, el cual está sosteniéndose en un hilo y puede perder toda esta recuperación si el presidente Castillo no otorga la confianza que el mercado de valores y los inversionistas en general necesitan. Recordemos las tesis fundamentales. Tanto el aumento de la tasa de interés como la baja calificación crediticia y la posibilidad de una tercera ola de coronavirus son escenarios de riesgo que asustan a la inversión extranjera. Si a esto le sumamos una corrección del mercado americano, sin lugar a duda que Perú irá a nuevos mínimos para ser recién ahí una oportunidad de compra. De lo contrario,
En caso exista control en base a la incertidumbre política, el precio de las acciones puede continuar subiendo, recuperando toda esta pérdida que se ha generado por simple expectativa a las fechas de abril, donde empezó el desplome de la bolsa de valores. Analizaremos la Bolsa de Valores de Lima a través del EPU. En definitiva, la corrección generada desde los $35 a valores de $23.85 es toda la estructura de riesgo político que hemos vivido en las elecciones y en el actual nombramiento de Castillo como presidente del Perú. Claramente esta recuperación que se ha generado desde los $23.85 a los $27 es lo que nos da esta información de pensar que existe la posibilidad de un piso en la Bolsa de Valores de Lima y una gran recuperación nuevamente hacia los precios iniciados en la primera vuelta de $35 del EPU. Sin embargo, los osciladores técnicos nos hacen pensar que en definitiva el piso de la Bolsa de Valores de Lima puede seguir profundizándose a los valores prepandémicos con la crisis del coronavirus, alcanzando mínimos de $20.62 el EPU, en zona en donde podría volver actualmente si es que la incertidumbre política se sigue agraviando con lo que ya hemos mencionado respecto a los 7 factores de riesgo. El camino fundamental nos marca una desaceleración de la economía que impactaría a la Bolsa de Valores de Lima. Sin embargo, es posible de que el piso lo hayamos podido haber visto y que ya exista una oportunidad de compra y un desplazamiento hacia los $35. En definitiva, sería una gran oportunidad de compra de las principales acciones que cotizan en la Bolsa de Lima. Finalmente, detectamos de que este comportamiento y esta tendencia va a tener mayor información en las próximas semanas, que tengamos mayor énfasis respecto al ruido político para poder confirmar si nos encontramos en el escenario 1 de una ligera corrección de $27 a la zona de 25 para que sea oportunidad de compra e ir a los $35, o nos encontramos en el escenario 2 en donde proyectamos una caída mayor del EPU a la zona mencionada, una caída aproximadamente de $7 de una cotización de 20, lo cual es un 15-18%, lo cual todavía no sería momento de comprar, sino de esperar en cash para una próxima compra, la cual podría profundizarse con la caída de los metales o la caída del mercado americano. Escenarios de riesgo internacional que impactarían definitivamente a la Bolsa de Valores de Lima. En conclusión, detectamos determinante lo que va a ocurrir los próximos meses, lo cual no solamente nos va a llevar hacia la duda de respecto al mercado de valores y al posible piso de las principales acciones, sino en definitiva vamos a poder escalar y poder calcular hacia dónde llegaría la depreciación en base al tipo de cambio. Los invitamos a todos ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales, nuestro blog de gestión y nuestro canal de Telegram. Espero que este video sea de ayuda y guía para todos ustedes. Soy Washington López y esto fue Gestión y Bolsa.